es vano. Y esta declaración nos permite tener la película clara respecto a lo que realmente vale la pena y lo que no. Y acá más encima nos dice que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María cuando Jesús hizo esta declaración? ¿Y qué estaba haciendo Marta? Bueno, ahí lo vemos. Marta, ¿cierto? Dado que Jesús no iba, era una visita ilustre, ¿cierto? Se preocupó de tener bien la comida, seguramente la casa aseada, porque venía Jesús, eh, mientras Jesús estaba ahí. Y Marta pensaba que estaba haciendo lo mejor, que era lo que tenía que hacer, e incluso le dice, si ustedes recuerdan, a ver, lo voy a leer, en Lucas 10 dice, Lucas 10 38 42 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, ¿cierto? Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y ahí Jesús le dice, ¿cierto? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Era tanto que Marta pensaba que ella estaba haciendo lo correcto, que le dice a Jesús, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, lo que estaba pensando Marta es que María, ¿no es cierto?, debiera estar ayudando también, debiera estar ahí afanándose junto con ella, y no en esa actitud pasiva, ¿cierto?, de escuchar a Jesús, eh, y resulta que tiene a la otra trabajando. Pero, pero resulta que la que estaba equivocada era Marta, porque la actitud de estar a los pies de Jesús escuchándolo es lo único que era necesario. Y eso es una enseñanza de vida. Ahí mi micrófono abierto. Caleb, hay un micrófono de Caleb que está abierto y se escucha ruido, por favor, si lo pudiera cerrar. O a lo mejor Raúl. Gracias. Entonces, a veces uno, por cierto, puede pensar que está en lo correcto desde el punto de vista humano, como le sucedió a Marta, pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del objetivo de esta vida, desde el punto de vista de la eternidad, eh, estar con Jesús, escucharlo a Él, meditar en Él, estar a sus pies, dedicarle tiempo, es lo que realmente vale la pena. Y las otras cosas son, son parte de la vida, pero no son necesarias desde el punto de vista de la eternidad, por lo menos. Y dice, María ha escogido la buena parte. Podía haber María haber elegido, igual que Marta, entre ponerse a hacer un montón de cosas o escucharlo a Él. ¿Y quién escuchó, quién hizo lo correcto? María. María. No siempre la actitud activa eh, es, es la necesaria, ¿cierto? Es la mejor.
Bueno, vamos a continuar. Hay una cita del deseo de todas las gentes que dice, la única cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal, y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Aquí el diagnóstico lo estaba haciendo Dios mismo, Jesús mismo, ¿cierto? O sea, uno ante los hombres podría decir, no, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer, tengo una vida tan ocupada, ¿cierto? Y es tan necesario que haya un alimento, la comida. Pero resulta que eh, Jesús mismo acá da un diagnóstico distinto. Dice que necesitaba Marta, que no tenía, un espíritu de calma y devoción. Lo que en este momento, en este mundo cuesta más tenerlo que antes. O sea, si en ese momento donde la gente andaba, no sé, a pie, a lo mejor los más pudientes a caballo, eh, eh, no lograron este espíritu de calma, donde había más silencio, ¿cierto? No estaba pasando por ahí a cada rato los vehículos por la calle, peatones, se escuchaba una sirena, nada de eso, ¿cierto? Pero de todas formas, en ese, en ese ambiente, en ese contexto histórico, necesitaba Marta un espíritu de calma y devoción. Devoción, ¿cierto? Es dedicarse a Dios. Calma, porque si uno espera, si uno estudia apresuradamente las escrituras, tampoco le damos la oportunidad a Dios de que haga su trabajo. Es necesario un momento de calma. Hay una cita del espíritu de profecía que dice que el apresuramiento corrompe. Y me llamó mucho la atención cuando la leí. En, está en Evento de los Últimos Días. El apresuramiento y la prisa corrompen. Y la verdad es que yo lo he experimentado. Cuando uno anda muy rápido, a veces me toca manejar en la carretera y a veces contra el tiempo, y uno se da cuenta que se pierde este espíritu de calma y que uno se corrompe. Después de eso no es difícil, ¿cierto? Eh, eh, desconectarse de Dios. No es difícil pensar en algún improperio si alguien maneja mal. Y eso mismo podemos llevarlo a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestras actividades en la casa. eh, También cuando tenemos un exceso de actividades, porque nos cargamos mucho, estamos con mucho trabajo. A veces los que trabajamos más independiente podemos mal regular eso, y los que trabajan en forma dependiente a veces tienen que responder nomás a las exigencias de una empresa o de una institución, y se genera este espíritu, ¿m? de acelerado, ¿cierto? Y muchas veces se interrumpe la devoción. Marta necesitaba una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal. No es que no lo tuviera, porque Marta era amiga de Jesús, pero necesitaba una ansiedad más profunda por el conocimiento. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Somos como María o somos como Marta? Y también necesitaba las gracias necesarias para el progreso espiritual.
necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Y nosotros estamos preocupados de las cosas pasajeras más de lo necesario, o también necesitamos más preocupación por las cosas que perduran para siempre. Las cosas pasajeras nos van a salvar, nos van a transformar el carácter, nos van a abrir el camino o la puerta para que Jesús entre en nuestro corazón, o van a ser las cosas que perduran para siempre las que hacen ese trabajo de eternidad. Nos vamos a enfrentar a la crisis final o a una enfermedad eh, incurable, ¿cierto? O letal, que nos deje desahuciados por sorpresa, sin habernos nunca preocupado más de las cosas que perduran más para siempre. Es ahora el momento, ¿cierto? Es probable que el estilo de vida, o sea, no es probable, lo que nos está diciendo acá es que el estilo de vida del cristiano no es igual al estilo de vida de la persona común y corriente. Esas personas, ¿cierto? Que a lo mejor tienen una empresa, no estoy poniendo un caso, ¿cierto? Que me comentaban hace poquitito, con 30 personas y que es exitoso en la empresa, ¿cierto? Pero eso le demanda, ¿cierto? Una concentración total y no hay tiempo. Hay personas que no pueden tener ni siquiera 10 minutos en el día para sentarse a los pies de Jesús, cuando resulta que las escrituras nos dicen que por lo menos 3 veces en el día debería haber un momento de oración, que en la mañana es bueno o sería bueno que pasáramos una hora, ¿cierto? Eh, Meditando, ¿no es cierto? Sobre Jesús, especialmente las escenas finales, donde se nos dan ejemplos bíblicos. Bueno, voy a continuar porque si quiero desarrollar el tema como lo tengo acá en el PPT, eh, voy a tener que avanzar, aquí me están compartiendo algunas cosas bien interesantes. Eh, Dice, la causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Hay un amplio campo para las Martas en su celo por la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sea la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo, y entonces la vida será un irresistible poder para el bien. No es que Jesús esté en contra, ¿cierto?, de el trabajo, de la actividad, ¿cierto? Que haya energía en el trabajo, sobre todo el trabajo hacia Dios, porque aquí Marta estaba trabajando pensando en Jesús, pero dice que antes de hacer ese trabajo activo, deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. La diligencia, la presteza y la energía sean santificadas por la gracia de Cristo, y entonces la vida será un irresistible poder para el bien. Lo primero es sentarse con Jesús. Es como ir a hacer obra misionera, pero sin su espíritu. En la página, bueno, lo que leí recién está en el Deseado de toda la gente, en la página 483. Lo que había leído acá en el texto, en la página 646 y en la página 631 dice lo siguiente de este libro. El Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto, les dice que permanezcan en él. Deseado a todas las gentes, página 631.
¿Qué es lo que nos va a hacer producir los frutos? Permanecer en Él. O sea, la preocupación nuestra tiene que ser si en este momento del día tengo el Espíritu Santo en mi corazón, lo cual me da esa permanencia en Jesús o no. Porque si lo tengo, voy a llevar fruto, mi carácter va a ser transformado. Pero si no lo tengo, significa que es- en ese momento mi pasar por este mundo es vano y estoy sembrando para la carne y voy a cosechar no los frutos del Espíritu, sino que los frutos de la carne. Porque va a haber una generación al fin que va a tener el carácter de Jesús, porque esa generación va a permanecer continuamente en comunión con el Espíritu Santo, porque esa generación va a entender y va a practicar esta única cosa que es necesaria, porque además las circunstancias van a hacer que no haya otra salida. Dios va a permitir que así sea, pero muchos no van a tomar esa elección y se van a rendir en el camino. Dios quiera que nosotros no estemos ahí, si llegamos vivos a ese tiempo. Bueno, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diciéndonos de otra manera, esta necesidad de pasar tiempo con Jesús. Si acá nos da la forma en la cual la fe puede crecer, y nos dice que es por el oír, por el leer, ¿cierto? Por meditar, uno podría ampliarlo, la palabra de Dios. Y acá yo creo que me faltó poner Romanos 10:17. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne, que nos es natural, que cuando estamos sin Jesús se produce espontáneamente, que eh, a veces estamos en ella, ¿cierto? Por un motivo que parece justificado, como le sucedió a Marta. Para Marta era muy justificado tener que afanarse, si era Jesús mismo el que estaba ahí, y tener a lo mejor una buena comida, a lo mejor hacer si tomaban agua, a lo mejor en ese momento estaba haciendo un jugo de uvas, si a lo mejor tenían solamente un poco de pan y alguna fruta seca para comer, seguramente ahí Marta estaba haciendo un almuerzo especial porque era Jesús, a lo mejor picando las verduras, haciendo fuego, pero lo que aprovecha es el espíritu. Y, y si Marta estaba cambiando eh, actividades, por muy buenas que hayan sido, no espirituales, dice que la carne para nada aprovecha, sino que las palabras, dice Jesús mismo, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Es más importante la vida que la carne? Por supuesto que no. Es una lucha porque el ser humano trata de hacerlo al revés, ¿cierto? Naturalmente, el ser humano preferimos otro tipo de actividades y, y es como una cosa, como un esfuerzo, ¿cierto? Raro,
Raro porque es lo más necesario, lo que nos puede salvar, es tener que a lo mejor apagar el televisor y dedicar ese mismo tiempo a leer la escritura. O cambiar a lo mejor eh, un descanso físico por leer la escritura. O a lo mejor hacer una comida más sencilla y deliberar ese tiempo para tener comunión con Dios. O a lo mejor estar menos informado de los asesinatos que ocurren cada día, ¿cierto? De los pormenores de las elecciones y, y de cómo va evolucionando un gobierno acá o allá, o, o qué sucedió, ¿no es cierto?, acá en el barrio, o quizás tal o cual cosa, un choque, un asalto. Son ese el tipo de noticias, ¿cierto? O a lo mejor de alguna participación eh, laboral extra, en alguna actividad extra programática, o de los niños, los que tienen niños. Pero dice que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Dios nos sacuda, ¿cierto? Y nos muestre lo que es verdaderamente esencial. Porque el oro no es que sea falsamente esencial. O sea, si algo es falsamente esencial es porque no es esencial. No aprovecha. Segunda Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo somos transformados de gloria en gloria? Cuando nos afanamos, ¿cierto? Ya estamos haciendo las cosas rápido y tenemos dos, tres trabajos. eh, y la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla que el trabajo es bueno. O cuando a lo mejor conocemos todos los pormenores de cómo avanza, ¿no es cierto?, el mal en el mundo, y vemos lo que pasó acá y allá. La Biblia nos dice, ¿cierto?, que hay que estar atento con las señales. Eh, o a lo mejor eh, con mil cosas, ¿cierto? Pero somos transformados cuando miramos la gloria del Señor. Ahí somos transformados, de gloria en gloria. No cuando hacemos las otras actividades, que muchas son necesarias. Pero como decía la cita, tienen que ser santificadas, ¿cierto? Primero, ¿no?, a través de la comunión con Jesús. Y después muchas de las otras actividades van a ser útiles y van a ser de provecho, ¿cierto? Y van a ser de mayor provecho espiritual que si las conocemos sin o las hacemos sin esta comunión con Jesús. Proverbios 8:19 dice, mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi ganancia mejor que la plata escogida. Voy a... Tengo ahí un producto para la carraspera, voy a tomar el tiro un poquitito. Y de paso me voy a sentar. Ya, con más luz. A veces nos engañamos como seres humanos. Eh, Mejor es mi fruto que el oro. A veces pensamos que lo principal es el oro. Y, y la verdad es que yo recuerdo haber vivido esa época. Eh, no sé si me pasó a mí nomás o le pasa a mucha gente, pero cuando estaba en la universidad y yo todavía no conocía estas cosas. Como que la vida para uno era, bueno,
tengo que buscarme un trabajo mejor remunerado, ojalá ser exitoso en cuanto a tener muchos bienes materiales, eh, perfeccionar mi profesión con ese objetivo. Y, y si resulta que logro mayor posesiones, significa que le gané al resto, ¿cierto? Por así decirlo, en esta carrera de la vida. Y pareciera que ese es el objetivo. Y si de repente hay un trabajo mejor remunerado que otro, entonces, bueno, eso no alcancé a vivirlo yo, porque ya empecé a conocer el Evangelio. Pero la mentalidad que tenía, y que yo la vi en la mayoría de mis compañeros, es que si hay un trabajo que es mejor remunerado, me cambio el que es mejor remunerado, independientemente si a lo mejor ahí hay un peor ambiente, o si a lo mejor ahí en ese trabajo a uno lo hacen mentir o falsificar algo, o tiene un jefe, ¿no es cierto?, que no se puede aguantar. Yo me recuerdo haber visto eso con la señora de mi hermano. Tenía un buen trabajo en una institución bien prestigiosa. Y el jefe de ahí creo que se fue a otro trabajo y le ofrecían, parece, más dinero en el otro. Se cambió, pero por ese motivo. O sea, hay más, remuneran más. Y al final perdió ese trabajo y el nuevo. ¿Qué nos dice Proverbios? Mejor es mi fruto que el oro. El fruto del espíritu es mejor que el oro. En el orden de las prioridades, esto es más importante. Hay una, no hay una doble lectura en la escritura. Hay una sola lectura. Esto es lo esencial. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, a través de estos momentos tranquilos, pero también despiertos, ¿cierto? Porque a veces nos puede pasar que uno haga el culto en la mañana, dedicar ese tiempo a Jesús, pero resulta que estamos medio dormidos. Entonces, entre que estoy en la cama y de repente que escucho y estoy cansado, ¿cierto? Estoy despertando y no está ese efecto. O que estamos haciendo este culto online únicamente y a lo mejor estamos mientras que escuchamos, hacemos otras cosas y escuchamos a la mitad. Ese no es el espíritu. O que solamente nos quedamos a lo mejor con un momento de relación con Dios que sea congregacional, tal vez como este, y nos falta el estudio personal. O que hacemos el estudio personal en la mañana, más este, o en vez de este, de la madrugada, y después nos desconectamos en el día. Bueno, entonces, en la medida que tengamos comunión con Dios, vamos a tener fe a través de su palabra, vamos a tener vida y un carácter transformado. ¿Son metas verdaderas estas? ¿O las supera, ¿no es cierto? A lo mejor tener mi casa más bonita, o poder viajar más, o cambiar el vehículo, o ser tal vez mejor evaluado en el trabajo. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Hay un pasaje que dice, uy, lo tengo por ahí, a ver, espera un poquitito. Bueno, lo hemos leído tal vez, o hemos tocado ese punto, pero de todas formas quisiera leerle un pasaje, si lo encuentro, que dice, la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora.
¿Cuál es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos? Más importante de todas, la edificación del carácter. ¿Y cómo se transforma el carácter? Preocupándonos más de las cosas de este mundo o estando sentados a los pies de Jesús, contemplándolo, siendo transformados de gloria en gloria. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hemos escuchado tantas veces estos pasajes y van todos en la misma línea, pero no sé si los llevamos a la práctica totalmente. Separados de mí pueden hacer algunas cosas, dice Jesús, ¿cierto? Algunas cosas sí las pueden hacer separados de mí. Yo puedo hacer obra misionera separado de Jesús. O puedo a lo mejor hacer, no sé, un almuerzo para una reunión de iglesia separado de Jesús. Eh, o una caminata, ¿cierto? Con los hermanos de iglesia, pero acá Jesús es claro. Separados de mí, o sea, yo lo leo de la siguiente manera, no teniendo el Espíritu Santo en nosotros, nada podéis hacer. En cambio, cuando estamos sujetos a la vid, permanecemos en él, ahí llevamos mucho fruto. Y el que no lleva fruto está al lado, ¿cierto? Y es echado afuera. Hay que llevar fruto. Entonces no nos engañemos. Ese fruto, ¿cierto?, que nace de esta relación con Jesús es esencial, es requisito. ¿Qué significa que Jesús sea la vid y nosotros los pámpanos? Acá en Chile, en otros países no. En Chile, bueno, sé que hay de otros países. En Chile se le llama pámpano al racimo pequeño de uva, pero esa no es la palabra pámpano de la Biblia. La palabra pámpano de la Biblia son los brotes. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la parra, la vid, y ustedes son los brotes de la vid, de la parra. Si ese brote permanece unido a la parra, va a crecer y va a llevar fruto. Finalmente vamos a ver ahí los frutos de la vid, la uva, uno de los frutos más deliciosos. Pero si ese brote se desconecta, ¿de dónde va a sacar la savia, el agua, los nutrientes para poder dar fruto? Se seca. Y si se conecta, se desconecta, por así decirlo, porque a lo mejor eso puede suceder en la vida espiritual, que ya se desconectó un tiempo, se vuelve a conectar, pero es tiempo perdido. Y le va a ser más difícil o tal vez imposible producir el mismo fruto que habría producido si la conexión hubiera sido continua con la vid. Perdón. Dice, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. No eran menores las palabras que Jesús daba a Marta, porque con esa actitud, por muy buena que haya sido la intención, y a lo mejor Marta decía, bueno, yo le ofrezco mi trabajo a Dios, pero eso es una cosa, una idea de Marta, ¿no? Lo que Marta necesitaba era sentarse a los pies de Jesús y dedicar tiempo, porque finalmente, ¿cuál es el riesgo de vivir una vida como Marta? Incluso dentro de la iglesia, porque ahí estaba Marta con Jesús, pero Jesús estaba fuera de su corazón, o el Espíritu Santo. El riesgo es que el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará. Acá está hablando de la poda, ¿cierto? Las uvas. Bueno, y incluso las uvas tienen una característica que a veces incluso los brotes
verdes, en algunos casos se sacan y se eliminan. A veces hay brotes duplicados, ¿cierto? Brotes que sombrean mucho el racimo, que oscurecen mucho el follaje, que aumentan el riesgo de enfermedades. Y muchos de esos son echados, son eliminados. No cuesta mucho, se sacan así nomás, con un dedo se cortan y se secarán. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como lo ven en pantalla, ¿cierto? Los que a lo mejor llegaron después, en pantalla pueden ir viendo una presentación en su dispositivo. Salmo 55:17 dice, tarde, hoy se me hizo tarde por propósito, no me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Está hablando de lo mismo, ¿se dan cuenta? Es esencial esto. Es básico, tal vez uno cuando hace un curso, un estudio bíblico básico, puede que ya en la cuarta lección, o sea, cuando uno ya casi no sabe nada de la Biblia, por lo menos los que veníamos de un medio en que la Biblia no se usaba, y uno cuando empieza a estudiar la Biblia ya no le dicen, mira, Salmo 55:17, o a veces le dicen la historia de Daniel, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Pero estas cosas que son básicas, ¿cierto? Esenciales para los que estamos acá, que a lo mejor ya las conocemos hace mucho tiempo. ¿Las estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo básico o todavía nos falta hacer lo básico? Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En la misma línea. Y si hay un momento en el cual necesitamos este momento reflexivo, es en la mañana. Creo que voy hasta acá nomás. A ver, no está terminando. Ya. Entonces el mensaje es, busca a Dios en las mañanas, pero también busca al mediodía y en la tarde. Proverbios 8:17 dice, perdón, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En el comentario bíblico adventista dice que cuando dice me hallan los que temprano me buscan, se refiere a los que lo buscan temprano en la madrugada, en la mañana. Es una promesa, es una promesa. ¿Qué significa eso? Significa también acostarnos temprano. Y significa dedicar este tiempo, separar este tiempo con nuestras mejores, eh, un tiempo de calidad, ¿cierto? Eh, mm, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra promesa, porque uno podría pensar, bueno, pero ¿y cómo mm, Jesús iba a comer ahí si Marta no hacía la comida? ¿O qué iba a pensar Jesús si la casa no estaba bien desempolvada? O a lo mejor si no había sacado la basura. Pero aquí la promesa es que esas cosas no nos van a... Si buscamos primeramente el reino de Dios, otras cosas, ¿cierto? El vestido en este caso se refería, ¿cierto? Eh, el alimento. Pero otras cosas, todas estas cosas, os serán añadidas. Es una prueba de fe. Busca a Dios primero. Aquí, voy a ir hasta acá nomás. En Marco 1:35 es un mensaje cortito y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nos da una referencia. Dice que levantándose muy de mañana, o sea, no es que Jesús se levantó, por decir algo, a las 8 de la mañana. Yo tampoco lo entiendo como que sea a las 7 de la mañana, porque eso es levantarse de mañana, como cualquier persona. Levantándose muy de mañana. Y dice que está, no dice que estaba oscuro, dice que estaba muy oscuro. O sea,
eso a veces depende, ¿cierto? En países como Chile, sobre todo, entre más al sur uno vaya, en el verano oscurece más tarde y amanece más temprano, y en invierno es al revés. Pero por lo menos tenemos esa referencia que muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ni siquiera Jesús se levantó muy oscuro, ¿cierto? Y se tiró, ¿no es cierto?, de rodillas al pie de la cama y se puso a orar ahí. A pesar de que estaba oscuro y que seguramente no se veía bien, y que a lo mejor alguien podría haber dicho, bueno, es una hora peligrosa o te puedes tropezar, se fue a un lugar desierto y allí oraba, porque necesitaba ese momento de quietud, ese momento de calma, el mismo que nos dice que nosotros busquemos, ¿cierto? Él mismo lo buscaba. Dice, eh, Marta necesitaba un espíritu de calma y devoción, y eso Jesús lo encontraba totalmente en el desierto, ¿cierto? Muy temprano en la mañana. Bueno, tal vez podemos con esta lectura, ¿cierto? Eh, recordar lo importante que es el- la comunión con Dios, que es prioritaria y que es más importante que afanarse y turbarse por otras cosas, que debe ser continua, que es lo único que produce fruto, que debe ser tiempo de calidad, que el espíritu de apresuramiento y la prisa, ¿cierto?, es contrario al trabajo que el Espíritu Santo y a la predisposición que tengamos para que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestros corazones. Eh, y que es esencial partir con una buena comunión con Dios. Que es importante tener el hábito de acostarnos temprano. Que es más importante, es preferible estar desinformado y a lo mejor perderse alguna noticia, ¿cierto? Algún video eh, que pueda parecer muy importante, porque no estoy diciendo que no tengan importancia, pero es preferible, ¿no es cierto? Eh, el consejo de Dios mismo, no es, no es un consejo humano, ¿cierto? Estamos hablando aquí de la palabra de Dios mismo. Dios nos dice que solo una cosa es necesaria y que necesitamos menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las que perduran para siempre. Bueno, discúlpenme por el atraso, eh, pero aproveché de compartirle esto. No sé si hay algún comentario, algún pedido de oración. Manu Waldo, buenos días.